Asambleísta Chesnarda Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros asambleístas. Esta importante ley que se ha trabajado desde la Comisión Especial Ocasional a favor de las personas con discapacidad no podía estar en mejores manos, no podía estar mejor dirigida con la conducción de la presidenta, la asambleísta María Cristina Cronfle, quien con toda su sensibilidad, entrega, paciencia y perseverancia logró que durante intensos 11 meses dialogáramos con los actores sociales involucrados, tanto del sector público como del sector privado, y lograr lo que muy pocas veces se ha podido conseguir, como es la aprobación unánime de los miembros de esta comisión con el informe del segundo debate. Para iniciar el análisis del proyecto de la Ley Orgánica de Defensa e Igualdad a favor de las personas con discapacidad, voy a permitirme hacer referencia a 10 artículos y hacer comparaciones con diversas normas existentes en nuestro país que han estado diversas y dispersas en los cuerpos legales que hasta ahora están vigentes, pero que no han tenido el espíritu que ha buscado esta comisión de incorporar en un solo cuerpo legal cada uno de los requerimientos de los grupos más vulnerables de nuestro país, como son las personas con discapacidad. Por ello debo referirme a que, volvamos a la primera diapositiva, por favor. Debo referirme que en cuanto a la inserción laboral, la primera diapositiva, por favor. La anterior. Y en cuanto a los derechos que tienen las personas con discapacidad, no veo nada. El artículo 19 de la actual ley de discapacidad, que fue promulgada en el registro oficial el 6 de abril del 2001, hace referencia a la carrera del servicio público, que garantiza la estabilidad del ascenso y la promoción de sus servidores con sus aptitudes, conocimientos y capacidades. Sin embargo, el proyecto nuestro, en su artículo 51, habla de la estabilidad laboral y dice que las personas con discapacidad, deficiencia o condición discapacitante gozarán de estabilidad en el trabajo de conformidad con la ley. Las personas que adquieran una discapacidad en su vida laboral, por caso fortuito o por enfermedad, tienen derecho a su rehabilitación, readaptación, capacitación, reubicación o reinserción de conformidad con la ley. Además, para la supresión de puestos no se considerarán los que ocupen las personas con discapacidad o quienes tengan a su cuidado y responsabilidad un hijo, cónyuge, conviviente en unión de hecho o progenitor con discapacidad debidamente certificado por la Autoridad Sanitaria Nacional. Por eso es bueno resaltar que este artículo del proyecto es muy importante, ya que contempla que las personas que adquieran una discapacidad dentro del ámbito laboral tienen derecho a su rehabilitación y demás beneficios, que está prohibido despedir a una persona con discapacidad
o a un trabajador que tenga a una persona con discapacidad a su cargo. Actualmente, en la LOCEP, en su artículo 33, habla de los permisos a los que tienen derecho para atención médica las y los servidores públicos, pero nuestro proyecto de ley es mucho más específico y su artículo 52 se refiere a que las personas con discapacidad tendrán derecho a gozar de permiso para tratamiento y rehabilitación de acuerdo a la prescripción médica debidamente certificada, tanto en el sector público como en el privado, de conformidad con la ley, además de permisos emergentes inherentes a la condición de la persona con discapacidad. En este artículo se prohíbe disminuir la remuneración de la o del trabajador con discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su condición. Las y los servidores públicos y las y los empleados privados contratados en jornada de trabajo de 8 horas diarias que tuvieran bajo su responsabilidad o dependencia a personas con discapacidad debidamente certificada tendrán derecho a 2 horas diarias para su cuidado previo informe de la Unidad de Recursos Humanos o de Administración del Talento Humano. Debo destacar que en nuestro proyecto de ley se establece el derecho de la persona que tiene bajo su responsabilidad el cuidado de una persona con discapacidad. En cuanto a lo que dispone el artículo 7 del Reglamento General de la Ley Reformatoria de la Ley de Discapacidades que está hasta ahora vigente, habla de manera general de la readaptación profesional para las personas con discapacidad. ¿Qué pasa en nuestro proyecto? En el artículo 53 de este proyecto se refiere a la obligatoriedad que hay que tener en el seguimiento y control de la inclusión laboral. Por ello, la autoridad nacional encargada de las relaciones laborales realizará seguimientos periódicos de verificación de la plena inclusión laboral de las personas con discapacidad, supervisando el cumplimiento del porcentaje de ley y las condiciones laborales en las que se desempeñan. En el caso de los sustitutos, esto es muy importante, en el caso de los sustitutos del porcentaje de la inclusión laboral, la autoridad nacional encargada de la inclusión económica y social verificará periódicamente el correcto cuidado y dependencia económica de las personas con discapacidad a su cargo. Quiero resaltar, en cuanto a este artículo, el artículo 53 de nuestro proyecto, que aquí se especifica que los organismos encargados de la supervisión de la inclusión laboral, como lo son el Ministerio de Relaciones Laborales y el MIES, en el reglamento de la reformatoria de la actual Ley de Discapacidades, solo estipula que el Ministerio de lo Laboral observará y hará cumplir ciertos convenios que hablan sobre la discriminación, el desarrollo de las relaciones humanas y la readaptación profesional y el empleo para las personas con discapacidad. En cuanto a la capacitación a los servidores públicos, nuestro proyecto de ley determina que las instituciones públicas ejecutarán programas gratuitos de manera progresiva y permanente de capacitación dirigidos a las y los servidores públicos a fin de prepararlos y orientarlos en la correcta atención y trato a sus compañeros, colaboradores y usuarios con discapacidad. De tal forma que en este proyecto se establece que los servidores públicos estarán debidamente orientados para tratar de una manera cordial a todas las personas con discapacidad, tanto dentro de la institución como fuera de ella. Referente a los créditos, la actual Ley de Discapacidad,
en su artículo 4, habla de la integración social. El Estado, a través de sus organismos y entidades, garantiza el pleno ejercicio de los derechos contemplados en la Constitución. Concluyó su tiempo, asambleísta. Pero en este proyecto de ley, los créditos serán preferentes en las entidades públicas y se otorgará créditos reduciendo en un 50% el tiempo de las aportaciones necesarias para tener acceso a los mismos. Gracias, señor presidente. He concluido con mi intervención y he hecho un resumen de estos importantes artículos que estoy segura, con la reflexión de cada uno de los asambleístas, hemos de conseguir la sensibilidad de las 124 voluntades para lograr la aprobación unánime de este proyecto de ley a favor de las personas con discapacidad. Muchas gracias.